Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión, una nueva jornada formativa de AJA Madrid. En esta tarde contaremos con Jimena Campuzano Gómez Acebo y con Jesús Sieira Gil. Son registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Son miembros también de la Comisión de Innovación del Colegio de Registradores y autores de diversas publicaciones y artículos sobre LegalTech y la función registral, sobre tecnología blockchain y sobre tokenización en los ámbitos inmobiliario, mobiliario y societario. ¿Vale? Antes de dar paso, dos recordatorios que os hago. En el apartado de la derecha tenéis un ítem, un apartado que se denomina documentos. Desde ahí vais a poder descargar la presentación que van a emplear los ponentes de esta tarde. Y luego también en el apartado de chat, de preguntas, pues podéis formular cualquier pregunta que resolveremos al final con los ponentes. Pues Jimena, Jesús, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros y os doy paso para que iniciéis la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, pues buenas tardes a todos, aunque no nos vemos directamente, ¿no? Gracias, Ángel, por la presentación y gracias también a la asociación por la invitación, ¿no? Para que hoy podamos compartir con vosotros una sesión relativa a la tokenización de activos inmobiliarios. Cuando hablamos sobre esta cuestión, a nosotros nos gusta siempre empezar con un breve recordatorio jurídico, en la medida que vamos a hablar sobre transmisión inmobiliaria, con los requisitos que establece el ordenamiento jurídico para la transmisión inmobiliaria. Pero como hoy el foro es completamente jurídico, como sois todos abogados, ¿no? Vamos a realizar un breve recordatorio antes de entrar en materia, antes de hablar en materia de tokenización de activos. Cuando hablamos de tokenización de activos, lo que estamos hablando es la posibilidad, o se está buscando la posibilidad por parte de los operadores jurídico-económicos de realizar transmisiones inmobiliarias en forma digital. Esto es blockchainizar de alguna manera la transmisión inmobiliaria. Esto es incluir o establecer una forma digital para la transmisión de un determinado derecho real sobre un determinado activo físico inmobiliario en concreto, ¿no? Sin embargo, el hecho o no de utilizarse la tecnología en ningún caso viene a modificar las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico para la transmisión de activos inmobiliarios. Esto es, la aplicación de una determinada herramienta tecnológica, en este caso la tecnología DLT, no puede en este sentido modificar las reglas que establezca el ordenamiento jurídico para la transmisión de activos inmobiliarios. Y como todos sabéis, para transmitir activos inmobiliarios, para transmitir derechos reales sobre bienes inmuebles, es necesario cumplir la teoría del título del modo en nuestro ordenamiento jurídico, establecida en el artículo 609, como todos sabéis, del Código Civil. Estas son las reglas que establece nuestro ordenamiento jurídico y esto es importante destacarlo porque si bien la tecnología DLT, la tecnología blockchain es de carácter universal, es la misma aquí que en Alemania, en Francia o en Australia, debemos de tener en cuenta que las reglas para la transmisión de activos inmobiliarios no son homogéneas en todos los ordenamientos jurídicos. Y en este sentido, por ejemplo, y simplemente por recordarlo, en el ámbito francés, en el ordenamiento jurídico francés, para la transmisión de activos inmobiliarios simplemente se requiere título, el acuerdo de voluntades, o por el contrario, en Alemania se requiere título, modo e inscripción en el registro de la propiedad para que efectivamente se produzca la transmisión inmobiliaria. Bien, aplicando la herramienta tecnológica, en este caso la herramienta DLT, habrá que adaptar la misma a los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico de cada país para la transmisión inmobiliaria. Esto es, en nuestro caso, en nuestro ordenamiento jurídico, el cumplimiento simultáneo del requisito del título, esto es el acuerdo de voluntades, y del modo o el desplazamiento bien real, bien simbólico, bien instrumental del objeto de transmisión. Este es el bien inmueble. Título y modo, traditio y título, que son los dos requisitos fundamentales, independientemente de la forma que se utilice para establecer dicha transmisión inmobiliaria. Y en este sentido es importante también recordar que en nuestro ordenamiento jurídico existe el principio de libertad de forma para la transmisión de activos físicos, incluido la transmisión de activos inmobiliarios, recogida en el 1278 del Código Civil. Podemos transmitir un inmueble de manera verbal, cumplido el título y cumplido el modo, con la entrega, en este caso, la tradición real o ficticia, de manera documental privada, igualmente cumplido título y modo, de manera documental pública, y en este caso lo que se está estableciendo con la posibilidad de la tokenización de activos inmobiliarios es incluir una nueva forma de transmisión, una nueva forma digital que, como hemos mencionado, necesariamente debe también cumplir el título y el modo para que efectivamente se produzca la transmisión inmobiliaria. Ya veremos a estos efectos como una forma digital, una forma blockchainizada de transmisión, el token funcionará a estos efectos como traditio simbólica digital para el cumplimiento del segundo requisito para el cumplimiento del modo.
¿vale? Teniendo en cuenta estos efectos, como digo, 1609 el Código Civil, título y modo, 1278 principio de libertad de forma, sin perjuicio de lo dispuesto en el 1280, que luego comentaremos. Y aquí, en el ámbito de la transmisión, es donde operará la tecnología DLT. Esto es como una nueva forma de acreditar, en este caso, un negocio jurídico traslativo de un derecho real inmobiliario que es independiente de la eficacia frente a terceros del mismo. Esto es, las transmisiones se producen independientemente de que accedan o no al registro de la propiedad. El registro de la propiedad opera a estos efectos como un tercero independiente que viene a controlar la legalidad de la transmisión inmobiliaria de cara a producir efectos erga omnes con su inscripción. Pero no opera el registro de la propiedad en el ámbito de la transmisión inmobiliaria. Para la transmisión inmobiliaria, como repito, en nuestro reglamento jurídico únicamente se requiere título y modo, cualquiera que sea la forma que se utilice para dicha transmisión, incluido en este supuesto que vamos a comentar hoy, una forma digital o una forma blockchainizada a través de la tecnología DLT, ¿no? Y no me extiendo más, en la medida que todos conocéis pues la teoría del título y modo, entiendo que igualmente conocéis todos perfectamente el principio de libertad de forma en 1278 y el funcionamiento del registro de la propiedad para determinar la eficacia de la transmisión frente a terceros. ¿Qué tendemos a estos efectos o qué se pretende con la tokenización de activos inmobiliarios? Pues con la tokenización de activos inmobiliarios, como decía, lo que se quiere es proceder a blockchainizar la transmisión inmobiliaria. Esto es, todo el proceso de contratación se quiere realizar de manera digital, con lo cual no habrá ningún problema cumplido los requisitos que acabamos de comentar de título y modo. Esto es, pero en ningún caso, como también hemos oído por parte de algunos comentaristas de estas cuestiones, ¿no? Oye, no se puede alterar las normas del ordenamiento jurídico con la excusa de utilizar una determinada tecnología para proceder a la transmisión de activos inmobiliarios. No se puede transmitir un activo inmobiliario, no se puede transmitir un derecho real inmobiliario sin el cumplimiento de la teoría del título y modo en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la problemática actual en materia de tokenización? Pues la problemática actual que se han encontrado fundamentalmente los distintos operadores jurídico-económicos que han intentado realizar procesos de tokenización, que han venido de alguna manera a comentaros con nosotros sus distintos proyectos, son varios, pero destacan tres fundamentalmente. En primer lugar, la necesidad de vinculación entre el activo físico que se pretende transmitir, este es este bien inmueble concreto y determinado, pongamos por ejemplo el piso primero A de la calle Serrano 30, pues ese activo físico inmobiliario que se pretende transmitir tiene que estar inevitablemente perfectamente vinculado con absoluta certeza y seguridad jurídica con el token que dice o que se dice representar. Luego os comentará Jimena la distinta tipología de tokens, ¿no?, a estos efectos, pero simplemente y por adelantarnos, lo importante en materia de tokenización es que el token que utilicemos para acreditar esa transmisión, el token que se va a representar ese activo físico inmobiliario, tiene que estar perfectamente vinculado con el activo real, con el activo inmobiliario, más allá de la mera declaración de voluntad o de la mera manifestación por parte del transmitente. Esto es, debemos encontrar un mecanismo, una institución jurídica que permita vincular de manera fehaciente, de manera indubitada, el activo físico inmobiliario que pretendo transmitir con el token representativo del mismo. Como hemos adelantado, el token va a funcionar como traditio simbólica digital. Esto es, va a representar el inmueble y su desplazamiento en la plataforma determinada con tecnología DLT, va a acreditar ese requisito del modo o ese requisito de la traditio simbólica digital. Pero el token no es el bien inmueble, como tampoco lo es las llaves que utilizáis o que se utilizan para acreditar la traditio en una compraventa o una transmisión documental privada o en una transmisión formalizada de manera verbal, ¿no? El token, estos efectos, es el símbolo que representa el activo físico, que se utilizará como traditio simbólica digital y que viene a dar cumplimiento a la posibilidad de la teoría del título y el modo y la transmisión de derechos reales. Y esta es la gran novedad de la posibilidad de esta tecnología o que permite esta tecnología. Esto es, por primera vez, a través del token que represente el activo físico inmobiliario, vamos a poder ser capaces de transmitir digitalmente activos físicos cumplido el requisito del título y el modo. Ahora, si cualquiera de vosotros o cualquiera de nosotros compramos unas zapatillas o compramos cualquier activo físico en cualquier plataforma, en Amazon, en el Corte Inglés o donde fuere, no adquirimos ningún derecho real con la adquisición, con la compra realizada en la plataforma, porque no cumplimos el requisito de la traditio, ni siquiera simbólica. No hay posibilidad de dar cumplimiento al mismo. Con la tecnología DLT se va a poder permitir por primera vez, pues posible por primera vez, proceder a dicha adquisición de un derecho real, porque el token representativo del activo físico y su desplazamiento del wallet del transmitente al wallet del adquirente le permitirá dar cumplimiento, como digo y repito, a la teoría del título y el modo. Y esta es la principal, pero para dar cumplimiento a la misma es necesario que efectivamente ese símbolo
ese símbolo digital, ese token, representa el activo físico. Y esa representación del activo físico debe ser de manera indubitada y de manera completamente segura y transparente para todos los operadores jurídicos del mercado. Y a estos efectos, como luego veremos, esa posibilidad de vinculación se podrá realizar, como es natural, a través del registro de la propiedad, como a continuación comentaremos. Pero esta necesidad de vinculación es fundamental, porque si no tenemos acreditado el token, esto es el activo, la representación digital del activo físico, de manera indubitada, no podremos dar cumplimiento al mismo más allá de la declaración de voluntad de parte, lo cual a estos efectos no es suficiente. Vinculación de activo físico con vinculación del activo físico con el token representativo del mismo. En segundo lugar, también debemos tener en cuenta y no confundir a estos efectos qué es lo que se entiende por tokenización de activos inmobiliarios. Cuando hablamos de tokenización de activos inmobiliarios, como digo, estamos hablando o nos estamos refiriendo a la posibilidad de transmitir el derecho real del transmitente al adquiriente. Esto es, a transmitir la propiedad o cualquier otro derecho real limitado a un tercero por parte del transmitente. No son supuestos de tokenización de activos inmobiliarios, muchos de los cuales habéis seguramente visto, ¿no?, en distintas páginas web o en distintos anuncios en los cuales lo que se hace es adquirir un mero derecho de crédito. Y me explico. Si alguien, una determinada persona normalmente jurídica, una determinada sociedad, emite un token que incorpora simplemente un derecho de crédito a favor del token holder, de aquel que adquiera el token holder, el poseedor del token, lo que tendrá será un derecho de crédito frente a la sociedad. Esto es, habrá entregado un capital a la sociedad y la sociedad se habrá comprometido a devolverle ese capital más unos determinados intereses a la persona que tenedora del token. Esto es lo que se está haciendo en la práctica, en la medida que determinadas sociedades emiten tokens a cambio de que el token holder, el adquiriente del token, les entregue un determinado capital, una determinada cantidad de dinero, con la promesa de recibir el token holder una determinada rentabilidad económica. Bien, con ese dinero que recibe la sociedad procede a adquirir bienes inmuebles. Pero la sociedad será la titular de los bienes inmuebles, como vosotros bien sabéis. La persona jurídica será la titular de los bienes inmuebles que los ha adquirido de acuerdo con la teoría del título en modo, acudiendo a cualquiera de las formas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Ninguno de los token holders es titular del bien inmueble. Ninguno de los token holders es copropietario del bien inmueble. El propietario del bien inmueble será la sociedad adquirente de la misma. Y el token holder lo único que tiene, por el hecho de poseer ese token representativo de un derecho de crédito, ¿no?, es un derecho de crédito. Esto es la posibilidad de reclamar una determinada cantidad económica al emisor del token. Pero no es copropietario del activo inmobiliario. Y esto es importante saberlo, porque no solamente no es copropietario del activo inmobiliario, a día de hoy tampoco es posible que sea cotitular de la persona jurídica de la sociedad, en la medida que las acciones o las participaciones sociales, según sea una sociedad anónima o una sociedad limitada, están representadas por títulos o anotaciones en cuenta. Pero las acciones y las participaciones, en su caso, no podrán estar representadas nada más que por participaciones, sino por títulos y anotaciones en cuenta. Bien, pues esas participaciones o esas acciones no son los tokens. Los tokens simplemente que ha emitido la sociedad es un derecho de crédito como cualquier otra fuente o forma de financiación de la sociedad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Eso no es tokenización o una verdadera tokenización inmobiliaria, porque el token holder solo adquiere un derecho de crédito frente a la sociedad. No es copropietario del activo físico inmobiliario o de cualquier otro activo físico que adquiera la persona jurídica, la sociedad. La titular, la propietaria, será la sociedad, nunca el token holder, con lo cual ahí no nos encontramos con verdadera tokenización inmobiliaria. Cuando hablamos, como digo, de tokenización inmobiliaria, lo que estamos buscando es la posibilidad de que directamente el tenedor del token pueda adquirir digitalmente o el derecho real inmobiliario por parte del transmitente, cumpliendo evidentemente la teoría del título y del modo. Y en tercer lugar, junto a estas dos problemáticas anteriores, esto es la confusión acerca de si se adquiere un derecho de crédito o un derecho de real y la necesidad indubitada de vinculación, la tercera cuestión que debemos tener en cuenta en materia de tokenización inmobiliaria, la tercera problemática, es que la utilización de la tecnología DLT no puede excluir las demás formas de transmisión inmobiliaria. Esto es la forma documental privada, la forma documental pública o la forma verbal. La tecnología lo que viene es a añadir una nueva forma, en este caso una forma digital, de adquisición de derechos reales. Pero no puede establecerse o no puede la misma dar lugar a una exclusión en la utilización de dichas formas como consecuencia de la utilización del
un proceso de tokenización. Esto es como consecuencia de la utilización de una forma digital. La forma digital no puede excluir a las demás formas de adquisición y es necesario encontrar un mecanismo que permita compatibilizar las distintas formas de transmisión como a día de hoy se establece hoy. Cualquiera que sea la forma de adquisición, todas ellas, cumplidos los requisitos legales, cumplidos los requisitos del artículo 3 de la ley hipotecaria, podrán acceder al registro de la propiedad, que será el que determine frente a terceros el titular del derecho real. Pues la misma forma digital, a estos efectos, deberá igualmente ser susceptible de inscripción en el registro de la propiedad, siendo compatible cualquiera que sean las formas de transmisión que libremente elija el titular del derecho real. Por eso, estos son tres de los problemas fundamentales que se han encontrado en la práctica los operadores jurídicos económicos y que con la estructura jurídica que os vamos a comentar o que vamos a comentar a estos efectos, ¿no? Es posible solventarlos y es posible establecer un proceso de tokenización de activos físicos inmobiliarios, es posible establecer un proceso de adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles de manera completamente digital, cumplidos los requisitos del título y del modo. No es posible alegar la utilización de la tecnología con la finalidad de adquirir un derecho real, pero no cumpliendo los requisitos del ordenamiento jurídico, manifestando que simplemente un desplazamiento del token puede dar lugar a una adquisición de un derecho real, porque no lo permite el ordenamiento jurídico. La tecnología no viene o la utilización de una determinada forma tecnológica no viene a excluir los requisitos del ordenamiento jurídico. Los requisitos del ordenamiento jurídico han de cumplirse cualquiera que sea la forma que se utilice para la adquisición de los derechos reales, incluido una forma digital, como puede ser la adquisición por vía de la tecnología DBT. ¿Cómo es posible esta forma digital? ¿Cómo es posible realizar esta tokenización de activos inmobiliarios? Esto es la adquisición del derecho real por parte de los token holders de manera digital del derecho real. Pues es necesario distinguir o diferenciar tres fases completamente autónomas. En primer lugar, la emisión de token. Si lo primero que tenemos es que vincular necesariamente el activo físico inmobiliario que yo quiero transmitir con un token que voluntariamente yo creo titular registral en una determinada plataforma, es necesario que la creación de ese token por parte del titular registral, esto es la creación de ese símbolo digital por parte del titular registral, esté indubitablemente unido a el activo físico inmobiliario. Esto es necesario la vinculación entre la representación digital, esa ficha digital que hemos creado, ese token, con el activo inmobiliario. ¿Y cómo puedo vincularlo de manera fehaciente y de manera indubitada? Bueno, pues si en el registro de la propiedad es la institución jurídica en la cual consta a todos los efectos legales y frente a terceros quién es el titular de un determinado activo inmobiliario y qué cargas tiene ese activo inmobiliario, no existe ninguna dificultad por parte del ordenamiento jurídico, como consecuencia del principio de especialidad del artículo 9 de la ley hipotecaria y 51 del reglamento, de hacer constar que el titular registral voluntariamente quiere dar una representación digital a su derecho real. Esa representación digital a su derecho real lo podrá manifestar el titular registral y podrá hacer dicha declaración ante el registro de la propiedad como un negocio jurídico unilateral, manifestando que su derecho real inscrito le ha dado un determinado símbolo digital. Está representado por un determinado token creado en una determinada plataforma. Esto es, identificando el token con su código alfanumérico e identificando la plataforma, podrá hacerse constar como una circunstancia más del derecho inscrito ese token que representa por voluntad del titular registral su derecho real inmobiliario y constará como una circunstancia más del asiento, ¿no? De tal manera que cualquiera que consulte el registro de la propiedad a través de las formas de publicidad ordinaria, ya sea nota simple o certificación, podrá pedir o podrá obtener y podrá conocer de manera pública y transparente que ese determinado activo inmobiliario está representado por un determinado token, por una determinada ficha digital y que solamente podrá ser objeto de existencia en una determinada plataforma. De tal manera que tenemos vinculado el activo físico inmobiliario con su representación digital, con el token representativo del mismo. Esto no significa que ya hayamos transmitido digitalmente el activo físico inmobiliario, no, significa que el titular registral del activo inmobiliario lo que le ha dado es una representación digital, ha creado un símbolo digital que ya veremos si lo utiliza o no, pero esto es, si va a hacer la transmisión, como luego veremos, de manera o en forma digital o utiliza cualquiera de las demás formas de transmisión existentes en nuestro ordenamiento jurídico. Pero lo que sí ha establecido es esa vinculación, ha creado ese símbolo digital, ha creado ese token y establece esa vinculación del mismo. ¿Vale? Tenemos un símbolo físico, las llaves, que son las que generalmente representan el activo inmobiliario cuando se hace una transmisión
en documento privado o incluso verbal y cuya entrega permite dar cumplimiento a la teoría del título del modo, tenemos ahora creado, en vez de unas llaves físicas, pongamos el ejemplo de unas llaves digitales, un símbolo digital que ya veremos si lo utilizará o no el titular registral, pero que le permite ampliar su forma de disposición y tener a su disposición no solamente la forma manuscrita o la forma verbal, sino también la forma digital para transmitir su derecho real inmobiliario. Esta es mi primera fase de emisión del token y de constancia del mismo en el registro de la propiedad para la vinculación entre el token, esta ficha digital, esta representación digital de activo inmobiliario y el derecho real inscrito a su favor, que lo debe realizar, evidentemente, como hemos dicho, el titular registral. Una vez creado el token, el titular registral podrá proceder, en segundo lugar, a transmitir su derecho real inmobiliario. Para la transmisión de su derecho real inmobiliario puede acudir a cualquiera de las formas previstas en nuestro ordenamiento jurídico bajo el principio de libertad de forma, ya sea una forma verbal, para lo cual deberá entregar un símbolo representativo del activo inmobiliario, esas llaves físicas, de tal manera que el acuerdo de voluntades y el activo y la traditio simbólica dará lugar a la transmisión del activo físico inmobiliario. Puede utilizar una forma documental privada, esto es cualquier contrato manuscrito de los múltiples contratos privados que se celebran a día de hoy, acompañado, evidentemente en este caso también, de una traditio simbólica, las llaves físicas, o puede acudir a una forma documental pública, esto es acudir a un notario y como consecuencia del otorgamiento de la escritura pública, la misma da lugar a la acreditación del título y de la traditio, en este caso instrumental. En los tres supuestos hay transmisión del activo físico inmobiliario. Una u otra forma, fundamentalmente se diferencian en el mayor o menor valor probatorio. Evidentemente, el valor probatorio de una forma documental pública es mayor que el de una forma documental privada y es evidentemente el de una forma documental privada mayor que el de una forma verbal. Pero el valor probatorio no significa que una u otra forma no permitan la transmisión del activo inmobiliario. Nosotros tenemos constantemente, vemos transmisiones de activos inmobiliarios formalizados en documento privado que posteriormente son elevados a público para la inscripción en el registro. Con lo cual, junto a esas tres formas, cabe la posibilidad voluntaria por parte del titular registral de decidir utilizar una forma privada digital, esto es una transmisión tokenizada a través de una determinada plataforma con tecnología DLT. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede realizar este caso la utilización? ¿Cómo puede usar esta forma digital? Bueno, pues la creación de ese token que habíamos hecho constar en el registro de la propiedad podrá ser objeto de desplazamiento en la plataforma a favor de otro, desde el wallet del transmitente al wallet del adquirente. Y esta transmisión, esa entrega, ese desplazamiento del token determinará el cumplimiento del requisito de esa traditio simbólica digital. Esto es, quedará acreditado de manera digital a través de cualquier control de manera digital o incluso de manera no digital ese acuerdo de voluntades y simultáneamente quedará acreditado la traditio simbólica, en este caso digital, por ese mero desplazamiento del token. Y se producirá la transmisión del derecho real inmobiliario. El nuevo token holder será el nuevo titular del derecho real, gracias a esa tokenización. Esto es, de una manera digital, completamente digital, podrá adquirir el derecho real inmobiliario sobre un activo físico inmobiliario perfectamente específico y determinado. Es una transmisión privada, no los olvidemos, es una transmisión privada dentro de una plataforma, pero tenemos con ello la posibilidad de realizar transmisiones privadas a distancia, a diferencia de las transmisiones privadas a día de hoy que requieren la presencia física o por medio de apoderado para proceder a la transmisión del activo físico inmobiliario. Nos encontramos pues con la posibilidad de transmitir digitalmente, en forma digital, un activo físico inmobiliario. Y hasta aquí la transmisión, aquí es donde opera en este sentido la plataforma DLT y la plataforma con tecnología DLT o la tecnología blockchain a estos efectos. La plataforma no es un registro de la propiedad, no es un registro de la transmisión. La plataforma permite la formalización privada y digital, repito, insisto, de la transmisión inmobiliaria. Queda acreditado el acuerdo de voluntades, queda acreditado la traditio simbólica, en este caso digital, con el desplazamiento del token del wallet del transmitente al wallet del adquirente. ¿Qué es lo que queda en una transmisión normalmente que se realiza entre las partes? Cualquiera que sea la forma de representación de la misma, ya sea forma documental pública, ya sea forma documental privada, ya sea forma verbal, la posibilidad de acceder al registro de la propiedad. Esto es el registro de la propiedad en nuestro ordenamiento jurídico y como tercera fase, ¿no?, permite acreditar frente a terceros erga omnes la transmisión ya formalizada, mediante el control de legalidad que efectúa el registrador. Pero el registro de la propiedad no forma parte de los requisitos de la transmisión.
sino que voluntariamente, si así se considera interesante o conveniente por parte del titular registral, podrá remitir su transmisión, cumplidos los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico de titulación pública del artículo 3 de la ley hipotecaria, al registro de la propiedad para el control de legalidad de la misma y, como consecuencia de la misma, proceder a la inscripción a su favor de ese nuevo derecho real que ha adquirido del transmitente. Cualquiera que sea la forma. Esto es, nos encontramos con documentos privados que no acceden al registro porque las partes no tienen interés en que accedan al registro, cualquiera que sea su decisión. Recordamos el principio de autonomía de la voluntad y el principio de libertad de forma en nuestro ordenamiento jurídico, y nos encontramos igualmente con documentos públicos notariales que no acceden al registro de la propiedad y no tienen eficacia erga omnes. De la misma manera, podemos encontrarnos con el proceso de tokenización inmobiliaria con transmisiones digitales, en forma digital, transmisiones privadas digitales, que no acceden al registro de la propiedad por voluntad de las partes. Bien, ¿no? Tendrán las consecuencias que implica no inscribir en el registro de la propiedad. Esto es la adquisición de la titularidad, ya sea de forma documental pública, documental privada, forma digital, incluso forma verbal, no será oponible frente a terceros. Permanecerá o seguirá siendo titular registral el transmitente, con las consecuencias que puede ello llevar en materia de embargos, ejecuciones en su caso y cualquier otra circunstancia, carga o gravamen o dobles ventas que se puedan producir. Por el contrario, cualquiera que sea esa forma, pueden las partes voluntariamente decidir que se inscribe en el registro de la propiedad, incluido esta nueva forma digital, cumplidos los requisitos anteriormente mencionados de titulación pública. Y en este caso, el registrador inscribirá esa transmisión formalizada en ese supuesto de transmisión con exclusivamente carácter digital. Es, pues, la posibilidad de transmitir digitalmente un activo físico inmobiliario cumplidos los requisitos del ordenamiento jurídico y sin que la tecnología a estos efectos sirva como forma de incumplir los requisitos de transmisión amparados en el hecho de utilizar una determinada tecnología, sino que, por el contrario, la tecnología sirva como nueva forma de transmisión de derechos reales que igualmente acreditará el cumplimiento del título y el cumplimiento del modo, el cumplimiento del acuerdo de voluntades y ese desplazamiento simbólico digital, en este caso, a través de ese desplazamiento del token, del wallet del transmitente al wallet del adquirente. La tecnología viene, como muchas veces decimos, ¿no?, a sumar, viene hasta estos efectos a aumentar las formas dispositivas por parte del transmitente, del titular registral, la manera que podrá utilizar cualquiera de las previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Y es en ese sentido donde tenemos que utilizar y dar cabida a la tecnología. No es que no exista regulación sobre los fenómenos tecnológicos, sino que lo que existe es una regulación general en materia de transmisión de derechos reales y para ello debemos acomodar la tecnología al ordenamiento jurídico si eso es posible, como en este caso así lo permite. Lo que no podemos es utilizar la tecnología para incumplir las reglas del ordenamiento jurídico, ¿no?, que es suficientemente flexible a estos efectos para incorporar novedades tecnológicas directamente y sin necesidad de estos efectos de modificación legal alguna, como estáis viendo. Es decir, igual que vemos en el ámbito mercantil la posibilidad de constituir sociedades o ampliar capital de sociedades con la aportación de criptoactivos, ¿no?, y para eso no es necesario ninguna modificación legal en la medida que las aportaciones no dinerarias están reguladas desde hace tiempo. En el ámbito inmobiliario, la transmisión de derechos reales puede realizarse cumplido el título del modo, bajo el principio de libertad de forma, con cualquiera de las formas previstas en nuestro ordenamiento jurídico, cumplido siempre los requisitos de título y modo. Lo esencial es cumplir las reglas del ordenamiento jurídico para la transmisión inmobiliaria, título y modo, cualquiera que sea la forma que utilicemos. Y posteriormente, una vez formalizada la transmisión, si se quiere, se podrá inscribir en el registro, generalmente es así, como todos bien sabéis, ¿no?, de cara a su oponibilidad frente a terceros o para obtener la financiación deseada para la adquisición del derecho real adquirido. Pero es una nueva forma, la tokenización de activos inmobiliarios es una nueva forma de adquisición de derechos reales, una forma digital y privada para la adquisición de los mismos. Y esta es la gran novedad, estos efectos que puede tener, como decimos, casos de uso interesantes, como nos han planteado distintos operadores jurídicos, ¿no?, fundamentalmente en el ámbito de la contratación entre ausentes, ¿no?, de manera privada, con lo del ahorro de costes y el ahorro de tiempo que implica a estos efectos, ¿no? Y entendida la problemática de la tokenización actual y entendida igualmente las tres fases fundamentales en materia de tokenización de activos inmobiliarios, cedo la palabra a Jimena para que, bueno, hemos visto la creación de un token, hemos visto a estos efectos la necesidad de identificación de la plataforma para la transmisión, ¿no?, y es necesario ahora ver y analizar qué tipo de tokens estamos hablando cuando hablamos de tokenización de activos inmobiliarios, ¿no?, y cómo este sistema de transmisión, ¿no?, cumple con todos los requisitos del ordenamiento jurídico y las inconsistencias de otros sistemas de transmisión que se hayan venido a plantear por otros operadores. Gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes a todos. Visto, como ha dicho Jesús, toda
las problemáticas que hay para la tokenización de activos inmobiliarios, la verdadera tokenización de activos inmobiliarios y no otras situaciones que, si bien se llaman de tokenización de activos inmobiliarios o tokenización inmobiliaria, no lo son. Vamos a hablar un poco más sobre qué es un criptoactivo o tipos de criptoactivos. Hay un proyecto de reglamento en la Unión Europea, el reglamento MiCA se llama, de mercados en criptoactivos, todavía no está vigente, se publicará el año que viene, entrará en vigor el año que viene, pero ya su texto está consensuado entre el Parlamento y la Comisión. Este reglamento MiCA define ya lo que es un criptoactivo. Y un criptoactivo es la representación digital de un valor o derechos, lógicamente, que pueden emitirse, transmitirse y almacenarse electrónicamente en una plataforma DLT. DLT y blockchain son términos no sinónimos, pero muy similares. La cadena de bloques o tecnología blockchain es una tecnología incluida dentro de la categoría más amplia de tecnología DLT. En definitiva, ¿un criptoactivo qué es? Un criptoactivo es un archivo electrónico vacío de contenido, por lo que vale por lo que tiene en su interior, no vale por nada más. No sé si os acordáis, no sé la edad de los asistentes, pero antiguamente los tokens, la única vez que lo veíamos nosotros eran en las fichas aquellas de los parques de atracciones que te van derecho a subirte a la atracción. Eso era un token, una ficha de plástico. La ficha en sí misma considerada no valía nada. Lo que valía era por lo que representaba, el derecho a subirte en el parque de atracciones, en la atracción correspondiente. Lo mismo el dinero del casino. El token es la ficha del casino que representa dentro del casino el dinero, pero en sí misma el archivo el token era una pieza de plástico. Pues bien, vista esta definición de criptoactivos, vamos a hablar un poco de qué tipos de criptoactivos nos podemos encontrar. Tenemos que tener en cuenta una faceta del principio de neutralidad tecnológica, que es que un activo no cambia su naturaleza jurídica por la forma o la tecnología en la que esté representado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces se intenta hablar de criptoactivos de forma muy homogénea, metiéndolos todos, como vulgarmente se dice, en un mismo saco, cuando no son así. Hay que ver qué es lo que representa el criptoactivo, qué es el valor o derecho que está detrás de ese criptoactivo y en función de ese valor o ese derecho le aplicaremos un régimen jurídico u otro. Ese régimen jurídico no puede verse alterado, no puede cambiar, sí que hay matizaciones lógicamente, pero en esencia no se puede ver alterado por la forma en la que esté representado ese activo. Es un poco lo que os explicaba Jesús, el hecho de utilizar la tecnología blockchain como una nueva forma de transmitir valor forma digital, no puede alterar las reglas del juego en la transmisión de activos inmobiliarios. Pues bien, en función de qué representan, podemos hablar de dos grandes categorías de criptoactivos. Podemos hablar de criptoactivos representativos de valor o criptoactivos representativos de derechos. Y dentro de los criptoactivos representativos de derechos, en función de qué tipo de derecho estemos, podemos hablar fundamentalmente de dos tipos de derechos. Derechos personales, criptoactivos que representan derechos personales, derechos de obligación que tenemos frente a una persona, o bien criptoactivos que representan derechos reales. Derechos reales sobre activos físicos, mobiliarios o inmobiliarios, concretos y determinados, que son los derechos de propiedad y más derechos reales sobre bienes inmuebles. Como una categoría independiente, distinta, podemos hablar de los derechos de propiedad intelectual, que son muy frecuentes en este campo de los criptoactivos. Derechos de propiedad intelectual que no son derechos reales, que engloban un conjunto de derechos de naturaleza diversa, derechos personalísimos del autor a ser reconocido como autor y también un conjunto de derechos de explotación. En función de qué criptoactivo nos encontremos, en función de qué represente este criptoactivo, tendremos que estar en una categoría u otra y aplicar, por lo tanto, un régimen jurídico u otro. Si estamos entre criptoactivos representativos de valor, ¿cuáles son estos? Aquellos que solo pretenden representar valor. Son todos los activos nativos digitales, las criptodivisas, el ejemplo paradigmático de Bitcoin. Bitcoin representa valor, no representa nada más, no representa ningún derecho. Yo tengo un Bitcoin y tengo valor. Su valor vendrá determinado por la ley de la oferta o la demanda, pero no tengo derecho a exigirle nada a nadie. Como un billete de 50 euros, yo tengo un billete de 50 euros y tengo 50 euros. No tengo derecho a ir al banco central y que me dé su contravalor en monedas de plata u oro como antiguamente. Simplemente tengo valor.
Aquí podemos hablar de las stablecoins. Las stablecoins, ¿qué son? Son criptoactivos que representan valor. Lo que pasa es que pretenden mantener ese valor estable, referenciado bien a otra moneda de curso legal, como puede ser el dólar o el euro, o bien a un conjunto de monedas de curso legal o a otro tipo de derechos, criptoactivos o a un conjunto de todos ellos. Son los que se denominan bien e-money tokens o bien asset-related tokens en el reglamento MiCA del que os he hablado antes. La otra categoría fundamental son los criptoactivos que representan derechos. Y aquí es muy importante distinguir entre qué tipos de derechos nos encontramos. Derechos personales, derechos de obligación, derechos que tenemos frente al emisor o bien derechos reales. Si estos criptoactivos representan derechos personales, ¿qué pueden representar? Bueno, el token holder, el que adquiere el token, ¿qué podrá exigir? Pues podrá exigir a una persona, normalmente a la persona emisora de ese criptoactivo, el cumplimiento de una prestación. Esta prestación puede ser la obligación de realizar un servicio. Nos encontramos entonces ante los denominados utility tokens. O puede ser esta prestación la obligación de entregar una remuneración económica. Estamos aquí entonces, por ejemplo, ante los security tokens. Es el caso que os comentaba Jesús antes de aquella pretendida tokenización inmobiliaria en el que el token holder no tiene un derecho real, no tenía un derecho real sobre el activo inmobiliario que adquiría la sociedad. Lo que tenía el token holder era un derecho personal, un derecho a exigir al emisor una remuneración económica, una plusvalía en caso de venta, una rentabilidad determinada, etcétera, etcétera. Pero no dejan de ser derechos personales como los hemos conocido toda la vida. La normativa, el régimen jurídico que se aplica a estos derechos, a estos criptoactivos representativos de derechos personales, pues ha de ser el propio del derecho personal que se represente. En cuanto a su emisión, pues ese derecho de obligación tiene la categoría de instrumento financiero, porque se incluyen las categorías de la directiva y todo el paquete de normativa financiera de la Unión Europea. Bueno, pues habrá que aplicar la normativa para su emisión de instrumentos financieros. Si no son instrumentos financieros, el proyecto de reglamento MiCA. También podremos tener en cuenta la circular de la CNMV sobre la emisión, sobre la publicidad en la emisión de estos criptoactivos, etcétera. Las reglas para la circulación, pues las reglas normales que hemos aplicado de circulación de cesión de derechos de crédito, de circulación de derechos personales. La sola transmisión del derecho implica, por ejemplo, en el caso de los títulos valores, la sola transmisión del título implica la transmisión del derecho. Pues esta idea la podemos aplicar en el ámbito de la tokenización. Estos tokens que representan derechos personales, se produce una simbiosis, aquí sí que sí, no como en el caso de los derechos reales, entre el criptoactivo y el derecho que representa. Por lo tanto, la sola cesión del criptoactivo, la transmisión del criptoactivo en una plataforma blockchain, va a implicar la transmisión de este derecho personal. La Unión Europea, para hacer pruebas, para examinar un poco más esta tecnología y cómo se comporta la circulación de estos criptoactivos que representan instrumentos financieros, ha creado un sandbox, un entorno de pruebas por el reglamento de piloto de infraestructuras de tecnología, de infraestructuras de mercado basada en tecnología de registros distribuidos, el reglamento 858/2022, que entrará en vigor el año que viene y tiene carácter transitorio, simplemente un entorno de pruebas durante 3 años con posible prórroga hasta los 6 años. La otra gran categoría de criptoactivos son los criptoactivos representativos de derechos reales. Aquí sí que estamos hablando de una verdadera tokenización inmobiliaria. Aquí el criptoactivo, ¿qué representa? No representa un derecho personal, un derecho de obligación que tengo frente a una persona, sino que representa un derecho real, un derecho sobre un activo físico, concreto y determinado, mueble o inmueble, como puede ser el derecho real por antonomasia, que es el derecho de propiedad. Es muy importante diferenciar y ver exactamente qué derecho representa este criptoactivo. Si son derechos personales, que nos vamos al régimen jurídico de derechos personales, o si nos estamos verdaderamente representando derechos sobre inmuebles o muebles determinados y estamos entonces ante criptoactivos que representan derechos reales. Estos criptoactivos se definen por la propia existencia del activo físico al que representan. O sea, no podemos obviar que en el mundo off-chain, en la realidad física, existe un activo físico. Nosotros lo representaremos, crearemos un criptoactivo, como ha explicado Jesús, que representa ese activo físico, pero no podemos obviar la existencia de ese activo físico y la necesidad de vinculación. Debe aplicarse, por lo tanto, el régimen jurídico de transmisión de derechos reales con las peculiaridades derivadas de la utilización de esta tecnología blockchain, que, como ha explicado Jesús, es una nueva forma digital que facilita el
el cumplimiento del requisito de la traditio, porque facilita la traditio simbólica mediante el desplazamiento del token. El criptoactivo, aquí el token, es una representación, un símbolo del derecho real, del mismo modo que las llaves de mi casa son un símbolo de la propiedad de mi casa. Yo tengo las llaves de mi casa porque soy propietaria. Pero la sola entrega de ese símbolo no implica la entrega de la propiedad. Del mismo modo que si yo a cualquiera de vosotros os entrego las llaves de mi casa, todos sabéis perfectamente que no os estoy transmitiendo la propiedad de la casa. Con lo cual, no se puede decir en ningún caso que el simple desplazamiento del criptoactivo, el simple desplazamiento del token, suponga la transmisión de la propiedad. Es necesario cumplir el otro requisito, que es el acuerdo de voluntades, el título del que os hablaba Jesús anteriormente. Para que la tokenización inmobiliaria, bueno, los NFT simplemente es deciros que se ha oído hablar mucho de ellos, simplemente que es un estándar de criptoactivo. Hay fungibles o no fungibles. Si el activo subyacente es no fungible, como los activos inmobiliarios lo son, el estándar de criptoactivo que habrá que escoger es un estándar de token no fungible, un NFT, pero no va más allá de esta categoría. Si verdaderamente estamos hablando de una tokenización inmobiliaria, este criptoactivo necesariamente tiene que representar estos derechos reales y tiene que ser un símbolo. Y para que esta tokenización inmobiliaria se haga con seguridad, con certeza, hay que seguir toda la estructura jurídica que os ha comentado Jesús. Emisión del criptoactivo y su vinculación al registro de propiedad, y que las transmisiones, la circulación del token se recojan en la plataforma. En este sentido, esta es la única estructura jurídica apta para producir la tokenización inmobiliaria. No es posible una tokenización inmobiliaria al margen del registro de la propiedad. Para intentar demostraros esta afirmación, que podéis decir que, bueno, como los dos, Jesús y yo, somos registradores de la propiedad, lógicamente vamos a defender que la tokenización inmobiliaria pase por el registro, queremos intentar demostraros, para convenceros de esta afirmación, que no es posible una tokenización inmobiliaria al margen del registro. Y vamos a hacer de abogados del diablo, vamos a ponernos en la otra parte y vamos a imaginar una tokenización inmobiliaria que se haga sin pasar por el registro de la propiedad. En cuanto a las fases de la tokenización, bueno, la primera fase, la emisión, una vez que emito el criptoactivo, que se refleje, que se vincule en el registro de la propiedad, es una cuestión que más o menos todo el mundo admite. ¿Cómo sabéis vosotros cuando vais a adquirir un criptoactivo que verdaderamente representa un inmueble? ¿Os fiáis de la plataforma? ¿Os fiáis de que os diga el emisor que sí, que él es el dueño? Lo lógico es que consultéis una institución que sea capaz de decíroslo y que por lo tanto sea el registro de la propiedad si esa emisión se ha reflejado en el registro de la propiedad. Pero podríais decir, bueno, una vez que yo ya he emitido el token y la emisión se ha reflejado en el registro de la propiedad, ya que empiece a circular el token en la plataforma blockchain y que esa circulación, que esas transmisiones del token que no vuelvan al registro de la propiedad. Ya la plataforma blockchain operaría a la vez como formalizador de transacciones y además como almacén registro de esas transmisiones inmobiliarias. Pues vamos a ver los inconvenientes de esta posibilidad, de esta estructura, es decir, de una tokenización, que la circulación ya no vuelva al registro, la circulación del token se quede en la plataforma y ya no vuelva al registro de la propiedad. El primer inconveniente, la primera problemática sería la falta de control de legalidad. En la tecnología blockchain, no sé si sabéis que es digamos un repositorio de información, un libro registro de transacciones que comparten una serie de nodos. Todos los nodos que forman parte de esta plataforma tienen siempre y en cada momento la última versión vigente de la información. Estos nodos son máquinas, son servidores, no son personas, no hay nadie detrás comprobando lo que hacen. Los servidores, los nodos, al almacenar la información en la plataforma blockchain, realizan un control informático, algorítmico, pero no entran a examinar el contenido de esa transacción. No hacen ningún tipo de control de legalidad. Esto os lo digo porque nosotros, los registradores, realizamos
un control de legalidad de todas las transacciones que pretenden acceder al registro de la propiedad. Como sabéis, las transacciones en el registro no acceden automáticamente. Tienen que pasar el filtro, el control de legalidad que realizamos los registradores de forma responsable e independiente, y si efectivamente esa transacción cumple con la legislación, con todos los requisitos, la admitiremos y por lo tanto será objeto de inscripción. En una plataforma blockchain no puede haber un control de legalidad porque los nodos no pueden entrar a examinar el contenido de las transacciones. Entonces, ¿cuál es el principal problema? El problema es que acaban accediendo a la plataforma transacciones nulas o anulables. No todas lo serán, pero alguna de ellas cabe la posibilidad que lo sean porque los nodos no pueden verificar, no pueden controlar esa información. Con lo cual, si las transacciones son nulas o anulables, el riesgo que corremos es que ya no se pueda confiar con lo que consta en la plataforma. Otro inconveniente es que estas plataformas blockchain son incompletas. ¿Por qué? Porque, lógicamente, pueden acceder las transmisiones digitales, evidentemente, pero lo que no pueden acceder son las transmisiones no digitales. De los inmuebles se va a poder seguir transmitiendo. Por el hecho de tokenizarlos, no significa que se hayan eliminado las otras formas de transmisión. Podrán seguir transmitiéndose de forma tradicional, verbal, documental privada, documental pública, con el riesgo de que esas transmisiones accedan al registro de la propiedad, el que figura en el registro como titular, y por lo tanto se cree una doble, digamos, una doble cadena, una en el registro de la propiedad y otra en la plataforma, que como solo recoge las transacciones digitales, no ha recogido las otras. En este doble historial jurídico tenéis claro que lo que vale es el registro de las propiedades, las transacciones y quien el registro diga que es propietario por los principios hipotecarios. Con lo cual, ese almacén de transacciones en esa plataforma blockchain todavía quedaría vacío de contenido, no tendría ninguna seguridad. ¿Forma de solucionar este problema? Seguimos yendo un poco más allá. Bueno, hay una forma de solucionar que exigiría lógicamente un cambio legislativo. ¿Cuál es? Decir, bueno, cambiar la ley y decir, vamos a hacer una cosa. A partir del momento de que un inmueble se tokenice, que se cree una representación digital, va a ser solo posible una transmisión digital. Ya no podemos acceder a otro tipo de transacciones. Esto, insisto, requiere un cambio legislativo. Y sería lo mismo que convertir el token en un título valor. Aquí sí que el derecho estaría incorporado al token. Inconvenientes de este sistema, que insisto, exige cambio legislativo. Falta de control de legalidad sigue ocurriendo porque los nodos no pueden validar las transacciones. Se crearía un monopolio porque, claro, plataformas blockchain hay muchas, pero una vez que yo ya he escogido una, que ya he elegido esa para transmitir el inmueble, para tokenizarlo y transmitirlo, todas las transmisiones futuras de ese inmueble siempre se tendrían que hacer en esa plataforma. No podría migrar a otras. Otro inconveniente, estaríamos privatizando un servicio público. Tener en cuenta que estas plataformas blockchain son creadas por empresas tecnológicas que mantienen los nodos, o las personas que están detrás de los nodos las mantienen siempre y cuando les sean rentables. Pero si no les sale rentable la jugada, no tienen obligación de continuar con los nodos. Pueden apagar los nodos, apagar los servidores y esa información almacenada en esa cadena desaparecería. Con lo cual, tener en cuenta que se estaría produciendo una privatización de un servicio público que se va a mantener mientras sea rentable, lo cual es lógico. Sería contrario al principio de la libertad de forma porque no estarían permitidas esas otras formas de transmisión, lo cual supone una restricción que, a mi juicio, en un Estado de Derecho, cuando impera un principio de libertad, no sería asumible, pero eso es lo que hay. Y aún así seguiría siendo una plataforma incompleta. Me diréis, no, pero si ya solo pueden hacerse transmisiones digitales, ¿por qué va a ser incompleta? Os digo, porque hasta ahora hemos hablado de transmisiones voluntarias. Pero ¿qué ocurre con las transmisiones forzosas? No sé si sabéis, pero del criptoactivo, de un Bitcoin o de cualquier criptoactivo, solo se puede disponer, solo se puede transmitir si tenemos las claves privadas, una especie de contraseña. La clave privada solo la sabe el propietario, el titular del token, nadie más, y nadie nos la puede dar. No se puede resetear y los nodos no la conocen. Con lo cual, ¿cómo podrían acceder a esta plataforma blockchain las transmisiones forzosas? Los embargos, las ejecuciones forzosas, judiciales o administrativas por embargos de Hacienda, las expropiaciones urbanísticas. Es imposible que accedan a estas transmisiones forzosas a la plataforma porque, lógicamente, el propietario no va a dar su consentimiento, no va a dar las claves privadas para que se pueda transmitir el token. Así que esta plataforma quedaría totalmente incompleta. Más inconvenientes, no podrían proporcionar información sobre las cargas, tampoco sobre la descripción del inmueble y tendríamos un grave y un serio problema
si perdemos la clave privada, porque perderíamos la propiedad del inmueble. Si solo puedo disponer del token, si tengo la clave privada, el token incorpora mi derecho, solo está representado en esta plataforma blockchain, pierdo las claves, pierdo mi derecho. En definitiva, estas alternativas en la que la plataforma blockchain opera a la vez como formalizador de transacciones y además como almacén, registro de estas transacciones como registro, plantean estos obstáculos que son, a nuestro juicio, insalvables. La principal ventaja de estas plataformas es que han venido a aumentar las formas de disposición, han venido a posibilitar una nueva forma digital de transacción. Entonces vamos a dejarlas en el ámbito que le corresponde, vamos a utilizarlas tal como le corresponden porque si no carecerán de sentido. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Pues esa estructura jurídica que venimos comentando a lo largo de la charla que ya está a punto de acabar. Proponemos que sea posible la tokenización inmobiliaria. Somos firmes partidarios de la tokenización. Creemos que es posible la tokenización inmobiliaria, una verdadera tokenización inmobiliaria. Ahora bien, una tokenización inmobiliaria para que pueda hacerse con garantía y con seguridad jurídica y salvando todos esos obstáculos, inconvenientes que hemos dicho, tiene que hacerse a través del registro de la propiedad. En una primera fase, reflejando la emisión, la vinculación con el activo y en una segunda fase, accediendo a esas transmisiones al registro de la propiedad a fin de que se puedan ver protegidos esos adquirentes con todos los principios hipotecarios. ¿Qué es lo que tendrá que hacer el registro de la propiedad? Bueno, pues el registro de la propiedad tendrá que habilitar una puerta de entrada, un canal único. No tiene que convertirse en nodo, no tiene que intervenir en las transacciones porque, como ya os ha explicado Jesús, el registro no forma parte de la transacción, está en una fase posterior. Tiene que abrir un canal de entrada, un puerto al cual se puedan conectar todas las plataformas blockchain en las cuales se quieran formalizar estas transacciones, estas transmisiones de valor en forma digital y que compitan en igualdad de condiciones con la posibilidad de que sigan accediendo a todo tipo de transacciones, las realizadas de forma privada o de forma documental pública, etcétera, etcétera. Hasta aquí la charla, que llegaba hasta las 7:30 y bueno, ha sido rápida, pero en la presentación tenéis al final nuestros correos electrónicos para cualquier duda o pregunta o cuestión que queráis comentar. No sé si Alberto ha dicho que había luego un chat, un turno de preguntas, pero bueno, nos tenéis a vuestra disposición. Jimena, Jesús, os traslado algunas de las dudas que nos han pasado por el chat, ¿vale? Preguntan, ¿podría ser titular de la propiedad si soy titular de una acción de la sociedad propietaria del inmueble? No. O sea, eres titular, son dos cosas distintas. Si tengo una acción de Telefónica, tengo una acción de Telefónica, pero no soy dueña del edificio Telefónica en la Gran Vía. Es lo mismo. No sé si hemos contestado la pregunta. Pregunta también Pablo Falcón, dice, ¿cómo se inscribiría esa transmisión del token en el registro de la propiedad? ¿Habría que elevar a público la transmisión con comparecencia de transmitente y adquirente ante notario? Sí, a día de hoy el artículo 3 de la ley hipotecaria exige para poder inscribirte la necesidad de titulación pública, salvo que excepcionalmente y legalmente así se exprese, ¿no? Como determinados supuestos que existen ya regulados. De tal manera que esa transmisión digital que se ha producido tendrá que elevarse a público a día de hoy para poder acceder al registro. De la misma manera que cualquier transmisión privada en formato no digital también tiene que elevarse a público a día de hoy para poder acceder al registro. Quiero decir, la tecnología lo que permite es hacer esas transmisiones privadas de manera digital y no en formato manuscrito o en formato papel, ¿no? Pero en ambos casos, tanto la forma documental privada manuscrita como la forma documental digital y privada tendrá que elevarse a público para poder acceder al registro, mientras no se establezca ninguna excepción expresa por la ley que excepcione el principio de titulación pública. Otra pregunta va un poco más en términos de reflexión, ¿no? Si en un futuro, pues todos estos avances de la tecnología en cierto modo van a ir desplazando funciones de los registros de la propiedad. Bueno, nuestra opinión es que no, porque hemos intentado explicar que
que son dos cuestiones distintas. Una cosa es la tecnología, esta tecnología blockchain en la que estamos hablando, una cosa es la tecnología que hay que ver para qué sirve, qué se utiliza, y otra cosa es la institución del registro de la propiedad. Hemos visto que cumplen funciones distintas, operan en ámbitos distintos, no necesariamente tendrán que conectarse, pero por lo que hemos explicado no realizamos la misma función. La tecnología blockchain es un formalizador de transacciones, acredita que algo ha ocurrido y ese algo puede ser una transmisión del dominio, representando por un criptoactivo, etcétera, etcétera, y el registro de la propiedad es una institución que cumple otro papel. Y en el ámbito del derecho comparado incluso es así, han salido noticias de algunos países que estaban haciendo pruebas con la tecnología blockchain para la llevanza de sus registros. Podemos decir que hemos hablado con todos ellos, con los representantes de los registros de Suecia, de Colombia, de varios otros que ahora mismo no me acuerdo, y en ninguno de esos casos se planteaba el uso de tecnología para la llevanza del registro. Se planteaba como como hemos explicado, como un formalizador de transacciones. Otra pregunta que nos traslada la compañera Celeste dice, ¿cómo se inscribiría? No, perdón. A ver, aquí sí. ¿No creéis que de esta forma se pierde el concepto inicial de esta tecnología, en la que los intercambios se hacen libremente con el simple apunte de la blockchain? A ver, yo no creo que se pierda el concepto básico de la tecnología. Es decir, lo que no puede la tecnología en este caso es amparar, desconocer las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico. Y entonces a cada tecnología lo que habrá es ver cuál es la aplicación o el caso de uso, como ahora se llama, ¿no?, más óptimo para, viendo lo que hace esa tecnología, darle un caso de uso real, ¿no? En este sentido. De la misma manera que se han implementado otras tecnologías, como puede ser la firma digital, ¿no?, con la firma IDA, si no sustituye, y no a estos efectos es complementaria a la firma manuscrita, con los requisitos legales equivalentes, ¿no? En ese sentido, la tecnología blockchain lo que viene es a facilitar las transmisiones y en este sentido posibilitará la transmisión digital a distancia entre partes de manera inmediata. Pero lo que no se le puede pedir a la tecnología a estos efectos es que haga cosas que no puede hacer. Es decir, la tecnología no puede operar como una forma de acreditar una transacción y a la vez realizar un control de legalidad de la transacción. No se puede realizar un control de legalidad de la transacción porque podemos utilizar la tecnología, los tokens para transmitirlos, pero sin poder realizar de manera automática, pero no realizando un control de legalidad, con lo cual no viene a estos efectos a poder realizar determinadas funciones o determinadas competencias, ¿no? Yo creo que lo importante de la tecnología, y en ese sentido la tecnología DLT, lo que permite sus características intrínsecas, lo que permite es acreditar fehacientemente un determinado hecho, acto, o en este caso negocio jurídico, pues lo que permite es ver dónde esas características técnicas pueden tener una mayor implementación, pero no pedir que esas características hagan cosas a las que no están previstas o a las que no puede llegar. Otra pregunta del compañero Alejandro dice si habéis calificado alguna escritura de compraventa de inmueble que se haya transmitido ya a través de uno o varios tokens. Que nosotros sepamos, todavía no se ha realizado ninguna, que nosotros sepamos. Hombre, lo normal es que nos hubiéramos enterado porque nos lo hubieran comentado, pero que nosotros sepamos no. Hubo un pretendido caso de transmisión mediante tecnología blockchain ya hace, pues, en 2018, 2019, pero no era tal transmisión mediante tecnología blockchain, era simplemente se había hecho una permuta y se había intercambiado un inmueble por un Ether, pero ahí la tecnología blockchain simplemente había servido para crear uno de los activos a intercambiar. Pero hoy por hoy, que sepamos nosotros, no se ha hecho ninguna transmisión. Compañero Lorenzo pregunta, en el caso en que se constituya un token sobre un bien inmueble, con su inscripción en el registro y posteriormente transmitiera ese inmueble mediante escritura pública, ¿el nuevo adquiriente recibiría esa representación digital o la misma quedaría, por así decirlo, en el limbo? Muy buena pregunta. Si lo que ha realizado el titular registral es simplemente la creación del token y la identificación del mismo en el registro, ¿no? La ha creado el token digitalmente y ha identificado en el registro ese token creado y la plataforma en la cual va a ser objeto de negociación, como hemos dicho, esa creación del token y esa constancia registral del mismo en ningún caso supone transmitir el inmueble, sino simplemente el titular registral se establece la posibilidad de utilizar una forma digital, una forma tokenizada o blockchainizada de transmisión del activo. Si luego
decide voluntariamente no transmitirlo en forma digital, sino acudir, como decía la pregunta, el compañero que realiza la pregunta, o acudir a un notario y realizar la transmisión en forma documental pública, y posteriormente se produce dicha adquisición y se produce la inscripción de la misma en el registro, lo que costará será la nueva adquisición del derecho real a favor del adquirente y no costará, y se tendrá que cancelar a estos efectos, ¿no?, la representación digital del token anterior. En la medida que esa representación es la que ha realizado el titular transmitente, pero que no corresponde ahora al nuevo adquirente. El nuevo adquirente, en su caso, lo que procederá es a, si quiere, volver a realizar un proceso de creación o representación digital de su nuevo derecho. Pero el token, una vez que ha sido constatado en el registro de la propiedad por parte del titular registral, si posteriormente ese titular registral transmite en forma no digital, en escritura pública, ese token procederá a la cancelación porque representaba el derecho real del transmitente, no el derecho real del nuevo adquirente, sin perjuicio de que, como digo, el nuevo adquirente pueda iniciar y darle la representación que considere oportuna. Pues no nos han llegado más preguntas. Jimena, Jesús, muchísimas gracias por esta fantástica ponencia. Y nada, gracias también a todos los asistentes que hemos tenido en directo. Fenomenal. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias, Ángel. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.